En la sesión de hoy vamos a hacer un retrato, pero desde una perspectiva distinta a la que estamos acostumbradas, un primer plano, y yo creo que os va a gustar. Hoy vamos a retomar lo que es la pintura para el retrato y en este caso queremos hacer un retrato utilizando una nueva paleta de colores. Os dejaré un enlace para que podáis ver los colores que estamos utilizando. Yo ahora para los retratos voy a utilizar los colores que utiliza Lesella Pro Plus Clava, que la verdad es que hace unas pinturas bastante interesantes, y sobre todo me gustará Ali Cabanuj. Si la buscáis, hace unos retratos muy personales y vamos a utilizar, inspirado en ella, los colores que ella suele utilizar más. Por ejemplo, para hacer el retrato vamos a utilizar, a la hora de dar el sombreado del fondo, utilizamos un color. Depende del autor, hay gente que utiliza un azul cobalto diluido. En este caso nosotros vamos a utilizar un gris de paine. Este gris de paine es un gris azulado que se utiliza tanto para colores de fondo como para poder también pintar en monocromo. Y lo que nos va a hacer es, en las partes en las que nosotros entendamos que da más sombra, lo vamos oscureciendo. También el fondo, que luego veremos que va a ser la melena, también le damos. Entonces lo que es la barbilla nuestra proyecta sombra, por ejemplo, en el cuello. Los ojos, como lo tenemos un poco más hundidos en el rostro, también te da un pequeño de sombra. Siempre es preferible que nos quedemos cortos y tener que dar una segunda mano a que le demos un color demasiado oscuro y con este valor luego no podamos sacarlo, ¿no? Fijaros que estamos pintando la aleta lateral derecha de la nariz, la parte inferior de la nariz. En la acuarela, como va de más claro a más oscuro las capas que vamos dando, siempre luego podemos oscurecerle, ¿veis? Y dar más capas en este sentido. Entonces es preferible que vayamos poco a poco. Ahora continuamos dando más tono lo que es a la parte del hueco, ¿no? De los ojos, la parte de abajo de las cejas, lo que proyecta la nariz con respecto al labio y las cejas. Con esto, si nosotros por ejemplo también aquí vemos que tenemos la oreja derecha, pues le vamos dando para luego tener los pliegues de la oreja y el lateral. Cada vez que le damos un poco más oscuro, fijaros que va ganando volumen. Podemos tener un buen esbozo porque es primordial, pero si no tenemos, luego no le vamos dando este tipo de capas, lo que haría es que se quedaría como un color muy plano. Ahora yo le estoy dando, sin querer oscurecernos, una capa final al pelo, dándole más puro el gris de paine y de forma desigual. Con un pincel le damos, como luego el pelo lo tiene rizado, nos interesa que quede como si fuera unas zonas más claras, otras zonas más oscuras. Luego ya nos preocuparemos en este sentido de poder darle una capa final más oscura. Ahora fijaros que ya al oscurecer el pelo, la cara se ha venido más a un primer plano y se ve como lo que es todo el contorno, esta melena más oscura. Ahora estoy limpiando el pincel y vamos a ir dándole la primera capa de color de piel. Yo aquí utilicé el naranja pirrol, mezclándolo un poco con el vermellón organic. El tono que le he dado es demasiado oscuro. Fijaros que le he dado un valor demasiado intenso, por eso ahora lo estoy aclarando con agua. Pero como lo vamos a hacer en la parte del cuello y estos dos colores, tanto el rojo pirrol, lo que es el naranja pirrol y el naranja vermellón, son muy translúcidos, aunque yo le dé encima de la piel, que ahora parece que está el color como demasiado intenso, veréis que cuando seca te quedan como tres tonos más claros. Entonces no pasa nada, porque luego cuando vayamos les dando más capas en zonas en las que quiero oscurecer, nos dará este volumen. Y fijaros que ni siquiera todavía he secado y ya ha bajado bastante el tono, para que nosotros podáis luego ver que no va a quedar tan exagerado. También depende de lo que queramos pintar, pues ya iremos mezclando, ¿no?, unos tonos más marrones, más arena, para conseguir el tono de piel que vosotros queréis. Como teníamos ya una primera base con algo de gris de paine, esas zonas se ven como que tienen más sombra con respecto al color nuevo que le hemos dado de piel de este naranja pirrol, lo que es licuado, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Una vez que dejamos que se asiente un poco el pigmento, que todavía está húmedo pero que no esté tan fresco,
podemos diluirlo un poco más y ahora le vamos a ir dando algunos tonos. La piel, cuando vosotros os miráis la mano o la cara, no tenemos solo un tono. Fijaros que tenéis un montón de tonos, tenéis unas zonas más marrones, más grises, más azuladas. Entonces podemos oscurecer un poco el tono que habíamos utilizado, le mezclamos con un poquito de siena tostado, así tiene como más marrón y nos va a poder ayudar a volver a oscurecer un poco las zonas de sombra. Entonces podemos irlo difuminando, aquí la mejilla lateral, pero tened en cuenta siempre que el corte donde termine, si el papel está húmedo, bien, porque te lo va a fundir y no se va a notar un corte brusco, pero si el papel está seco, luego le podemos dar lo que es el filito donde terminamos de pintar con un pincel suave tipo Marta Koliski para disimular este sobrante y que no se note un corte. Estamos oscureciendo debajo de los labios, en la barbilla, la mejilla le hemos dado un poquito más de vermellón organi para que es más rojizo, y ahora en los ojos volvemos a darle un tono, estoy utilizando la paleta el lado izquierdo, que es un poco más rojo, tanto debajo de la ceja como la parte de los párpados. Si vosotros fijáis, tenemos más riego sanguíneo lo que es en el lagrimal del ojo, por eso siempre tiene un tono como más rojizo, y también en la parte de la nariz, la parte de la aleta, la parte inferior, esas zonas suelen ser más rojizas. En general toda la franja de lo que tendríamos si te pones una máscara, pues toda esa zona de la máscara es más rojiza, con lo cual se suele darle un valor un poco más vivo a nivel de rojo con respecto al resto de la cara. Siempre vamos a intentar conservar, por ejemplo en los pómulos, las zonas claras para que nos haga contraste con lo que vamos haciendo más oscuro, y luego nos va a facilitar para que el retrato quede más realista. Volvemos a oscurecer la proyección, ¿no?, de la sombra que tenemos en el lado izquierdo. Podemos utilizar esta parte que estaba con un poco más de tierra siena tostada, y ahora debajo de los pómulos, lo que es el carrillo, le volvemos a dar un poco de tono. Depende de lo que queráis, si lo queréis más sonrosado, pues utilizamos el que está más enriquecido con vermellón, y si queréis unos tonos, la punta de la nariz por ejemplo más roja, podemos utilizarlo bien licuado, el rojo vermellón, y luego disimulamos con el pincel quitándole este sobrante. Lo mismo en el lagrimal y en el párpado por debajo. La parte ya de las mejillas, aunque conservemos alguna zona un poco más clara, está bien si tenéis el quinacridón Burm Orange, es un tono más tipo tono piel, más realista, y os puede ayudar a enriquecer en el sentido de que me queda un tono como un poquito más marrón, sin ser tan rojizo, pero me permite dar diferentes capas con diferentes tonos. Ahora estamos con los labios en concreto. No lo pintamos uniforme, sino que hacemos unas zonas que tienen más valor de tonal y otros un poquito menos, para que, igual que si os fijáis en los labios, a menos que lo tengas pintados con carmín, los labios no los tenemos en un único color, sino que hace unas zonas un poco más claras, unas zonas un poco más oscuras. Hay gente que le falta pigmento en algunas zonas del labio y tiene como si fuera la zona más clara, más parecida a piel que la de labio. Y estando humedecido le pintamos un poco más oscuro la unión de los labios. Podemos hacerlo si queréis con un tono sepia más diluido y te quedará un poquito más oscuro, o si tienes los labios muy rojizos, si tenéis un marrón de perileno por ejemplo, es un marrón que tiene un tono un poco rojizo y también te puede valer. Ahora vamos a acercar un poco la imagen para poder ver cómo pintamos las pupilas. Las pupilas las pintamos en negro, podemos dejar alguna zona blanca del reflejo de donde está mirando, o retirar el sobrante, veis, con el pincel un poco húmedo antes de que se seque, para pintar. Siempre en este sentido te da un poco de miedo o de respeto cuando empiezas a pintar, para que no te salga lo que es con la mirada un poco distraída, ¿no? Pero luego no os preocupéis, porque siempre podemos intentar retocar hasta conseguir la mirada como nosotros queremos. Pintamos el iris. Yo he utilizado en concreto un ultramarín turquesa, que lo que hace es un azul turquesa, como si tuviera unos ojos azulados verdosos, que la verdad es que es un color bastante bonito, que utiliza mucho Ali Cabanug, y la verdad es que quedan llamativos y bastante naturales. Ahora vamos a oscurecer un poco más, dando ya un color intenso. El color moreno, en este caso, el que vosotros queráis. Como es casi negro, si no tenéis negro, lo que decíamos, mezclamos un marrón con un azul,
un azul índigo con un pardo bandico, con un sepia, y te queda este tono, que es un negro. Que tenéis ya tinta neutra hecha, pues directamente le podéis dar la tinta neutra, que está lúcida. Le dais, pero sin que sea como si fuera una paletina. Lo que queremos es irle dando brochazos y levantando y apoyando otra vez el pincel para que te quede como si fuera un pelo rizado. Si le dais como muy suave y pasando por el filito, te va a quedar un pelo liso. ¿Lo queremos rizado? Pues le damos aquí. Incluso luego podemos pulverizar con el spray para terminar de darle textura y de darle como si fuera un volumen al pelo. Ahora vamos a continuar oscureciendo un poco más las cejas para poder darle un poco más de volumen a la cara y de relieve, y así poder oscurecer un poco la ceja a la hora de poderla pintar. Y continuaremos, una vez que se nos seca un poco más el color, dándole ya unos tonos más vivos. Ahora, por ejemplo, nos interesa la aleta lateral derecha de la nariz. Vamos a darle también para pintarle lo que sería, ¿no?, el hueco de la nariz con el gris de paine. Y la aleta lateral, lo que decimos, tanto la proyección de la nariz con el labio como la aleta, nos interesa que vosotros vayáis poniendo, si es posible, disimulando después con un pincel tipo Marta Skolinsky la unión, y así no se notaría el corte. Si tenéis un liner, que es un pincel muy finito que se utiliza para hacer líneas y ramas, yo ahora lo estoy haciendo como si fueran pelos finitos en la ceja. No queremos que se note rayas muy bruscas. Yo he visto algunos pintores que incluso utilizan tipo Rotary o tipo lo que es un portamina fino para hacer las líneas, simplemente para que nos quede un poco, ¿no?, que se note que es pelo. Y luego lo que tenemos que hacer es ir intentando retocar los ojos, pintarle lo que es el párpado, que tenga un color un poquito más oscuro para diferenciarlo del resto, ¿no?, del párpado grande, lo que es la unión que está más cerca del ojo, para que notes que hay otro tono. Vamos a hacerle también lo que es el perfil de la cara, la unión que tenemos, ¿no?, del pelo para delimitarlo. Como es muy oscuro, nos sirve para tapar. Y ahora lo que es el hueco que tendríamos por los pliegues de la oreja. Siempre tenemos como una especie de pliegues, y al darlo oscuro pues le damos más profundidad. ¿Cómo podemos continuar? Vamos a volverle a dar el quinacridón Burnt Orange debajo del labio para que quede este color piel un poco anaranjado, un poco tono marrón siena, y oscurecer un poco más la proyección de nuestra mandíbula hacia el cuello. Ten en cuenta que aquí lo estamos viendo como con una visualización desde el lado derecho hacia el izquierdo, por eso el ángulo de la cara es un poco peculiar. Y ahora podemos oscurecerle un poco más las mejillas para que nos vaya dando nuevamente esta profundidad. ¿Qué es lo que nos interesa? En este caso podemos terminar de oscurecer las zonas que queríamos así de piel, y le vamos a hacer como si fuera una especie de fundita para los ojos, ¿vale? Yo cogí un poquito de papel de rollo de cocina para salpicarle con nuestro pincel, ayudándonos de una paletina y golpeando contra el pincel. Ves que te salpica unas pequeñas pecas, y así te queda lo que es la piel como más natural de una persona que tiene pues algunas pequeñas pequillas, sin tampoco ponerle demasiado oscuro. Ahora vamos a volverle a la mejilla, como había quedado ahí un corte como demasiado limpio, le estamos dando más rojizo y disimulando luego lo que es la unión para que se funda y te quede como si fuera la proyección de este volumen un poco más genérico, ¿no?, hacia la cara, y no se ve un corte tan brusco. Aquí también muchas veces es nosotros decidir cuándo queremos parar. Me explico, a veces que cuesta, porque siempre hay algo que podemos retocar. ¿Veis? Lo que es el lagrimal un poco más rojizo, la aleta de la nariz vamos a marcarla un poco más para que llame la atención, la punta de la nariz un poco más oscurita para que así todavía te dé más volumen, pero siempre hay un momento en el que tenemos que decir, bueno, para no sobrecargar la obra podemos parar, porque en principio nos gusta el acabado, ¿no?, como está quedando. Yo he continuado dándole un poquito más en la oreja y en algunos tonos para que nos vaya dando diferentes volúmenes, ¿no?, y divisiones, pero luego nos faltaría hacer pues los últimos retoques. Con los últimos retoques ya podemos, por ejemplo, incentivar más los labios. Si vemos que lo tiene más rojizo o que tiene pintado los labios, como ya nosotros queramos irlo haciendo. Ahora sí tenemos que tener cuidado para que el filo no nos quede lo que es bien. Hay gente que tiene en forma de corazón lo que es los labios, pues lo hacemos sin que nos quede demasiado ancho, pero tampoco demasiado fino. Lo bueno que tienen los retratos es que como nadie tiene la cara realmente simétrica,
lo tenemos que hacer dentro de que quede, digamos, razonablemente creíble, pero no tienen que ser perfectos, ni nadie tiene los ojos exactamente a la misma altura, ni la nariz. Entonces, eso ahora que se hacen muchas imágenes con inteligencia artificial, se nota. Lo que le vemos raro en la cara muchas veces es eso, porque te la hacen tan perfecta que la gente pues siempre tiene pues la nariz un poco torcida, nunca lo tienes todo demasiado perfecto, ¿no? Entonces ahora vamos haciendo los últimos retoques. Que vemos que el lagrimal lo necesita un poco más rojo, bien. Que el blanco de los ojos es demasiado blanco, pues podemos oscurecerle con un gris muy clarito, porque realmente no solemos tener el blanco perfecto, correcto. Aquí hay veces que si no hemos podido salvarle el iris, hay gente que ya le da algunos retoques con acrílico o con watch blanco para poder sacar algunas luces o algunos brillos, por ejemplo, en la pupila. Y lo que veamos que se nos ha quedado demasiado fusionado, pues podemos hacerle el lóbulo de la oreja o los campos que vayáis queriendo hasta que ya, digamos, os guste el resultado. Yo voy a poner un poquito más rojo en el lagrimal y lo que decíamos de matizar un poco el ojo para que no se vea tan blanco. Entonces, el resultado de la obra lo vemos ahora en primer plano y espero que os haya gustado, que nos estemos quitando el miedo y nos vemos en la siguiente retrato. Hoy queríamos ver lo que es una perspectiva diferente, ¿no?, al retrato habitual, que podáis coger un poco de diferentes imágenes, ¿no?, diferentes inspiración a la hora que podáis hacer un retrato, poder quitarnos un poco el miedo, también ver lo que es de cerca, ¿no?, el poder hacer un retrato, algunos detalles como poder poner unas pecas, ver la profundidad para que si le damos un poco de dimensiones y de volumen, oscureciendo las zonas con sombras, veis que gana mucho de cuando empezamos a la hora de empezar el retrato en una única capa, a conforme le vas poniendo capas, como enriquece la obra. Entonces seguiremos practicando, iremos intercalando con otros tipos, pero yo creo que le vamos a ir cogiendo poco a poco el tranquillo, ¿no?, a pintar retratos. Si no estáis suscritos todavía, yo creo que podéis hacerlo para que así podáis estar informados, ¿no?, de próximas sesiones, y esto nos ayuda, junto con los likes y con los comentarios, que pueda YouTube o los algoritmos de YouTube presentarlo a más personas y poder seguir creciendo. Nos vemos en la siguiente.